Bien, abra su Biblia en Isaías capítulo 63, versículo 7. Hoy estaremos viendo características de la iglesia primitiva. Isaías capítulo 63, versículo 7, dice así la palabra de nuestro Dios: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, o hacia Pía y Vilajoya, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Padre Celestial, pedimos, Señor, que seas hablándonos a través de tu palabra, puedas hablar, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada miembro, Señor, de tu iglesia, de que es, Señor, parte del cuerpo de Cristo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando para que puedan tener, Señor, un oído sensible a tu voz. En nombre de Cristo Jesús, amén. Características de la iglesia primitiva. Estamos viendo conforme a estos versículos, el versículo, la porción de este texto que quiero resaltar es: de las misericordias de Jehová haré memoria. Creo que hoy en este día es un día especial, que la iglesia está cumpliendo años, sí, pero también estamos celebrando la misericordia de Jehová. La gracia es que Dios te da lo que no mereces, y misericordia es que Dios te da lo que mereces. Pues no, realmente yo creo que Dios ha sido bueno. Él sabe que nosotros merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno, pero ¿sabe qué? Mira, eso es lo que te mereces, pero ¿sabes qué? No te lo voy a dar, te voy a dar lo contrario. Y ese es nuestro Dios, un Dios de misericordia. Un año más, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Pía y Vilajoya está celebrando su 31 aniversario. Ahora, siempre en los aniversarios, si usted ha ido, siempre se promueve la edad de la iglesia. ¿No es así? Y yo creo que promover la edad de nuestra iglesia o las personas que están sirviendo en la iglesia, creo que no es malo en sí. Pero una cosa he aprendido, que lo que más Jesús quiere es que también promovamos no solamente las personas o la edad de la iglesia, sino la calidad de las personas. La iglesia, y la iglesia no estamos hablando del edificio, estamos hablando de las personas, y nuestro enfoque principal no son los edificios, son las personas en las cuales nos enfocamos, que queremos ministrar, que queremos orar por ellos, que queremos motivar. Ahora, entiendo que sí, han sido años difíciles, han sido años de reto, han sido años de escasez, pero también han sido buenos años, años sorprendentes, que Dios nos ha bendecido de muchas maneras, porque en todo momento Dios ha estado con nosotros, en las buenas y en las malas, en lo que sea. Y a pesar de ser una iglesia pequeña, creo que esta iglesia apoya las misiones, apoyamos diferentes ministerios, diferentes evangelistas y diferentes personas. ¿Por qué razón? Porque queremos alcanzar las almas, y las ofrendas misioneras anuales de nuestra convención y asociación también las apoyamos. ¿Por qué? Porque queremos que el mensaje llegue a las personas de una o de otra manera. Y damos gracias a nuestro Dios porque tenemos una iglesia generosa, una iglesia que cree en misiones. Por eso estamos celebrando no solamente un año de aniversario, estamos celebrando la bondad de Dios. Estamos celebrando la gracia de nuestro Dios, estamos celebrando la provisión de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, los milagros de nuestro Dios, de muchas formas, dentro y fuera de la iglesia. Y yo entiendo, sí, hay muchas religiones, y creo que usted sabe eso, pero la iglesia, solamente hay una iglesia. Y no estoy hablando de un templo, estoy hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesús, que es la esposa de Cristo. Y lo más importante en sí no es una religión, sino tener una relación con Jesús. Eso es lo que cuenta y es lo más importante. O sea, aquellos que han nacido de nuevo son la esposa de Cristo. Aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús y que sus pecados han sido perdonados, esas personas son parte de la esposa del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Así que quiero que escuche esto.
Hay muchas religiones, pero solamente hay una salvación. Hay muchas religiones, pero solamente hay una salvación, y se encuentra en nuestro Señor Jesús. Y sí, hay muchas iglesias, pero solamente una iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesús. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted es parte de esa iglesia, la esposa de nuestro Señor Jesús. Y créame que solamente una iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo, sí ha sido redimida con su sangre, pero también es empoderada con su Espíritu Santo como una señal de que tenemos un dueño, y ese es nuestro Dios. Y sí, hay muchos caminos, pero solamente al cielo hay uno, y se llama Jesucristo. Así que hay muchas religiones, pero solamente hay una salvación. Si hay muchas iglesias, si queremos hablar de nombres de iglesias, pero solamente una iglesia verdadera, espiritual, que ha sido lavada con la sangre de nuestro Señor Jesús. No sé si usted sabía, pero hay actualmente 4,200 religiones. Imagínese, pentecosteses, bautistas, presbiterianos, metodistas, católicos, hay de todo. 4,200 religiones. ¿Y sabe cuántos dioses falsos en sí? 30,000 dioses falsos a lo largo de toda la historia de la humanidad, en varias religiones falsas. Sobre todo, imagínense, 4,200 religiones y aparte 30,000 dioses falsos. Oiga, yo creo que es motivo para que la gente se confunda y diga, bueno, ¿qué es lo verdadero? Es lógico, pero usted lea la palabra y se dará cuenta que ¿es mi religión verdadera o no? Examine su religión. Yo soy católico, pastor, yo soy pentecostés y soy esto y lo. A mí no me importa qué religión sea. Usted tiene que evaluar su religión en base a la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cómo sé si mi religión es verdadera? Les he enseñado en primer lugar que Dios es el creador de todo. ¿Tu iglesia enseña eso? ¿Que Dios es el creador de todo? ¿O venimos del Big Bang? ¿O es que venimos del chango? Esa no es una religión verdadera. Número 2, Jesucristo es Dios hecho carne. Y dice la Biblia que aquel que dice que no es cierto, dice, ese es anticristo. Tenga cuidado con ellos. Es que nomás fue un gran maestro, fue un gran profeta, fue un gran hombre y tuvo principio. No, señor, esa es una religión falsa. Tenga cuidado con ella, salga de ella si es posible. Y tercero, somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús. Tristemente, muchas personas tienen que caminar de rodillas supuestamente para que Dios muestre su bondad para con ellos. O es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro para no perder mi salvación. Falso, no es correcto y no es bíblico. Así que si esto no se enseña en su iglesia, usted puede estar en una secta, en una religión falsa, que no está enseñando 100% la palabra de nuestro Dios. Así que en los aniversarios miramos, sí, al pasado, pero ¿sabe qué? Jesús está más interesado en el futuro, señores. Él está más interesado en ello. Celebramos el pasado, sí, pero soñamos con el futuro. ¿Qué podemos hacer, Señor, para alcanzar más personas, para que más personas conozcan de ti, que podamos crecer y multiplicarnos para poblar el reino de los cielos, no poblar el infierno? Ese es el propósito en sí final de la iglesia. Y lo que ha sido, créame que no es el fin. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, dar fruto, florecer y multiplicarnos en discípulos, en otras personas. Y sí, créame que queremos una iglesia tal que nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vienen después de nosotros reciban una iglesia sólida, una iglesia bíblica, una iglesia fortalecida, sobre todo y centrada en Cristo, fundamentada en la palabra de nuestro Dios, no con que, oye, ¿será esto y será aquello? Pensando en cosas que nada que ver de la palabra de nuestro Dios. Así que, sobre todo, empoderada por el Espíritu Santo y motivada por las almas perdidas. Ese es usted, una persona empoderada por el Espíritu y motivada. Tenemos que ganar almas, mi familia, mis hermanos, mis amigos. ¿Es esa mentalidad la suya? Si no, renueve su relación con Dios y si no, entregue su vida a Cristo. Mateo capítulo 16. Versículo 18 nos dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesús.
Yo edificaré dice mi, es de Él. Yo edificaré mi iglesia. El que edifica la iglesia es Cristo Jesús. Los pastores, los líderes, los miembros solamente somos instrumentos en las manos de Dios para Él cumplir su voluntad y su propósito. Y la iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre. Vamos a la iglesia de Fidencio, vamos a la iglesia de no, Señor, no es de nadie, es de Cristo Jesús la iglesia. Amén. Y si usted piensa que la iglesia es de tal persona, de tal pastor, de tal misionero, le hago una pregunta a usted y quiero que reflexione en ello. ¿Murió tal persona por ella? ¿Murió esa persona por esa iglesia? ¿Derramó su sangre por ella? Creo que no. Creo que no. Y aunque lo hiciera, sí, pastor, tal pastor murió por tal iglesia, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Quiero enseñarte algo aparte de eso. Y aunque tú lo hicieras y que sí, murió por tal iglesia, sí, aunque lo hicieras y murieras por tal iglesia, no serías otro salvador, solo serías otro mártir, que es muy diferente, como Esteban. Así que yo creo que dice el texto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice, no prevalecerán, no podrán contra ella. Imagínense qué tan poderosa no es la iglesia, que el infierno no puede contra ella. Por eso en la tribulación dudo de que vaya a estar aquí en el tiempo de la tribulación. ¿Cree usted que Satanás o el infierno mismo pueda contra ella? No. ¿Por qué? Por ella no, por Cristo Jesús, porque tiene el Espíritu Santo y ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús. ¿De quién es la iglesia? De Cristo Jesús, no es nuestra. Y usted debe de darle gracias a Dios que es parte de ella, que somos instrumentos en sus manos. ¿Murió usted por la iglesia? No. ¿Derramó usted su sangre por la iglesia? A veces ni sudor derramamos por la iglesia. ¿Fue crucificado usted en una cruz por la iglesia? Tampoco. ¿Resucitó usted de la tumba por la iglesia? No. ¿Usted puede derramar o sellar las personas con un Espíritu Santo? Creo que no, solamente Jesús. Amén. Así que durante la Revolución Francesa, alguien le preguntó a Charles Maurice de Talleyrand, era este hombre, obispo de Autun, dice: oyes, esa religión cristiana, ¿qué es? Yo creo que debe de ser fácil comenzar una religión como esa, ¿no crees tú? Y qué interesante que dice: sí, claro, le responde Talleyrand. Dice: lo único que habría que hacer es ser crucificado y resucitar al tercer día. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes tú morir y al tercer día resucitar? Si es así, oiga, hasta yo, no es una persona normal, ¿verdad? Es una persona sobrenatural. Pero no, usted no lo va a hacer. Solamente uno lo hizo y se llama Jesús. Por eso Él es sobre todos. Usted menciona la religión, Él no es el fundador del cielo, Él no es el fundador de la salvación, Él no es el fundador de la eternidad, es Cristo Jesús, porque fue el único que se levantó de la tumba, el único que caminó sobre el agua, el único que hizo milagros que nadie puede hacer y que dijo hasta: yo me autorresucito cuando yo quiera, dijo Él, y al tercer día se levantó. Amén. Por eso lo adoramos, por eso lo servimos. Es el único Dios verdadero. Por eso nosotros nos llamamos cristianos de la palabra Cristo. Somos seguidores de Él, no de la iglesia bautista, no de la iglesia pentecostés. Las iglesias van y vienen, pero ese Dios permanece para siempre. Así que Cristo es el dueño de la iglesia y desea ciertas características de su iglesia. Por eso murió por ella. Él derramó su sangre. Ahora, ¿para que tú vivas como tú quieras? Oiga, pues no, como dice un tío, así no jala. Así que, en primer lugar, una iglesia, ¿cuáles son esas características de la iglesia primitiva? Hay muchas, pero solamente yo quiero mencionar algunas. En primer lugar, una iglesia fundada sobre la palabra de nuestro Dios. Algunos hoy en día nomás usan la palabra como desordante, la traen ahí debajo de ellos o la traen sobre el tablero como un amuleto, ahí para que cuando pasemos el puente pues piense que somos cristianos y no nos digan nada. O la tenemos ahí en un cuarto, en una sala abierta y es todo, pero ahí día y noche, pero no la leen, ¿verdad? Pero vemos que una iglesia fundada
en la iglesia primitiva estaba fundada sobre la palabra de Dios. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 42, y perseveraban. No, los domingos, pastor, yo la leo. Los miércoles, yo la leo. No, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ve usted, cuál es la doctrina de los apóstoles? El Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que ellos escribieron? El Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto significa a estos cristianos en ese tiempo de la iglesia primitiva que les encantaba, a lo que vemos aquí, escuchar y obedecer la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que vemos aquí. La Biblia sí es un libro muy antiguo, pero sus verdades son presentes. Esa es una realidad. Tenemos que enfatizar y enseñar la palabra de nuestro Dios a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros ancianos. Tenemos que recalcarles: ponte a leer la Biblia, ponte a estudiarla día con día. Tenemos que hacerlo. Siempre vamos a estar ocupados, siempre vamos a estar haciendo algo. Así que tenemos que enfatizarla, porque el mundo de hoy quiere ir al cielo, pero no quieren obedecer a Dios aquí en la tierra. No quieren leer su palabra para encontrar su propósito y su llamado. No quieren buscar a Dios para decir: Señor, ¿para qué puedo ser útil? No, quieren hacer otras cosas. Sí, pero al final todos se vuelven buenos. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Qué casualidad, ¿no es así? Así que yo creo que hoy en día muchas personas no creen que la Biblia, escuche esto, no creen que la Biblia sea cierta. Pero sí creen en la Llorona. Qué curioso, ¿verdad que sí? Y qué interesante también, creen más en lo que dicen los Simpsons o lo que supuestamente están prediciendo los Simpsons que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios ha cumplido más de 2000 profecías cumplidas. Pero creen más lo que dicen ellos. Va a morir va a morir Trump, y luego al final, no, nos equivocamos, era su hermano, y ahí van, supuestamente. Pero fíjese, como no la leen, por esa razón hay muchas doctrinas falsas, hay maestros falsos y falsas religiones también. ¿Por qué? Por falta de conocimiento bíblico, a tal grado que hay religiones que aún creen: los sacerdotes no deben de casarse. Y aparte también creen que Jesús es hermano del diablo. Ellos creen que matar a cristianos es rendirle culto a Dios, que obedecer la ley de Moisés, eso me va a salvar. Y supuestamente que pueden orar y pedirle un monito de palo, de no sé qué más, o que pueden llegar al cielo sin Jesús, o que Chabelo es bisnieto de Moisés. Creen tantas cosas que, oye, ¿dónde dice eso? ¿Verdad? Hazte la pregunta, cosas que escuchas en cualquier canal. Bueno, ¿es bíblico o no? Tienes que conocer la palabra. Si no la conoces, te van a dar gato por liebre. Así que, lo cree usted o no, la Biblia es la palabra de nuestro Dios, pero muchos la han querido destruir por siglos, pero nadie lo ha logrado ni lo va a poder lograr, porque aún en el Apocalipsis, que es futuro, dice que permanece para siempre. Ahí siempre va a estar. Así que haga lo que haga usted no va a cambiar esa profecía, ni va a cambiar ese destino también. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro. Ese libro es vida, dice, es viva y eficaz, también dice la palabra, y nos conviene leerla. ¿Sabe por qué? Porque es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando usted la lee. Eso es lo bonito de este libro. Así que estamos practicando la palabra de Dios como lo hacía la iglesia primitiva. Estamos afectando o estamos infectando a las personas, sobre todo con nuestra vida. Así que me gustó lo que dijo Ricky Marroquín. Dijo: si vas a predicarle a alguien lo que tú crees, dijo él, recuerda que esa persona espera verlo en tu conducta. Así que tus palabras tienen que estar combinadas con tus hechos. ¿Y qué es lo que estás practicando? En base a la palabra de nuestro Dios. ¿Sabía usted que la única Biblia que los incrédulos tienen son tus hechos? La única Biblia que los incrédulos tienen son tus hechos, lo que ellos ven en ti, lo que ellos observan en tu vida, es lo único que ellos tienen. No van a andar leyendo casi la palabra. A veces ni los cristianos la leen, contimás los que no tienen nada de Dios. Así que vive de tal manera que otras personas quieran y tengan hambre también de tener lo que tú tienes.
esa esperanza que tú tienes también. Viva la palabra. Dice en Daniel 11:32, la segunda parte del texto: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay un dicho por ahí que dicen, dicho mexicano: con la intención basta. Pudiera funcionar con el mexicano, créame, pero ¿sabe qué? En el reino de Dios no vale ese refrán, no sirve, no funciona, ni Dios lo acepta tampoco. Una ocasión, la maestra dice: tomen un lápiz y un papel. Estaban en clase los muchachos y quiero que escriban una monografía, un papel que diga, o un título: si yo fuera millonario. Quiero que hagan eso, escriban ahí: si yo fuera millonario. Bueno, todos empezaron a tomar lápiz, empezaron a tomar sus cuadernos y empezaron a escribir ahí, pero menos Felipe o Felipe, como dicen, ¿verdad? Él no empezó a escribir, se recargó él en su silla, pone otra silla frente a sus pies, pone sus pies sobre la silla, su mano detrás ahí, como dicen, de su ojote, ¿verdad? O en el cuello, y cruza la pierna ahí con sus manos detrás y muy tranquilo él. Y la maestra lo observa: ¿qué pasa, Felipe? ¿Por qué no estás haciendo y por qué no escribes? Disculpe, es que estoy esperando a mi secretaria. No, ya se la había creído. Así que yo creo que con la intención no basta. Yo creo que tenemos que obedecer la palabra de nuestro Dios. El libro de los Hechos no lo conocemos como las intenciones, sino los hechos de los apóstoles. El verdadero pueblo de Dios es identificado por la obediencia. Así era identificada con esa característica la iglesia primitiva. Obedecían y amaban y predicaban la palabra de Dios donde quiera que ellos andaban. Dice la palabra que por las calles, por las casas y por los caminos siempre la estaban compartiendo. Que así fuera la iglesia de ahora, yo creo que hubiera muy pocos que no conocieran de Dios. Segundo lugar, una iglesia fundada sobre la palabra de Dios, las características de la iglesia primitiva. Segundo lugar, una iglesia energizada por la oración. Una iglesia energizada por la oración. Dice la parte ahí en Hechos 2:42, se dedicaron a la oración, se dedicaron a la comunión. Fíjese nomás lo que ellos hacían. Si usted ve el contexto, se da cuenta que lo hacían todos los días. Es lo que dice el texto. Era un estilo de vida de ellos de todos los días, tanto individual como corporativa o comunal como iglesia. Hoy en día hacemos caminatas, hacemos eventos de oración y como se me olvidó decir a estos muchachos que me pusieron un grillo aunque sea por ahí, ¿verdad? Como, a ver, un tan, como dice la tía Rocha, ¿qué se hicieron? ¿Verdad? Y queremos una iglesia fuerte y viva y empoderada cuando ni oramos. No, pues te estás tirándole, como dicen, piedras a la luna. Una ocasión cuando fueron amenazados los de la iglesia primitiva, en Hechos 4:24, su respuesta bajo amenaza, fíjese nomás, ¿sabe cuál fue lo que ellos respondieron cuando recibieron esa amenaza? Dice que alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hacen algunos ahora? Llámale a la policía y llámale a tal para que ore por nosotros. Y ya ven, no, ellos primerito, antes que cualquier otra cosa: Señor, mira sus amenazas y concede, dice. Se lee el contexto y es algo interesante cómo ellos responden ahí. Y cuando termina la oración, sigue leyendo el contexto. Y en el versículo 31 nos dice la palabra que la habitación literalmente empezó a temblar de cómo Dios respondiéndoles como: no se preocupen, todo va a estar bien. Y sí fue así. Y si usted lee Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que estaban alabando a Dios. Hoy en día no, otra gente se asusta, se amarga, ya ni parecen cristianos. ¿Sabe qué? Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. ¿Sí escuchó eso o no? Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Eso es lo que necesita. Y dice la palabra en 47, alabando a Dios, o sea, diariamente, y disfrutando el favor de todo el pueblo. Como que a la gente le caía bien lo que los cristianos andaban haciendo allí. Hoy en día no, el mundo está peleado con los cristianos. ¿Por qué? ¿Porque son cristianos? No, porque no viven como cristianos. Viven como el perro y el gato. Viven hablando unos de otros, chismeando los unos de los otros, haciendo lo que todo el mundo hace.
Pues lógico, la gente va a estar enojado con los cristianos. No son humildes, no son amables, no son corteses, no demuestran que realmente son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que hoy en día cuando los jugadores juegan un deporte, ¿qué es lo que hacen muchos de ellos? Toman, ¿cómo se llama ese? Red Bull. Creo que hasta lo demandaron porque te van a salir alitas y al final ni salieron alitas, ¿verdad? Pero sí andaban bien acelerados. Y toman ese tipo de jugos, ¿para qué? Para acelerarse. Son como bebidas energéticas o algunas con vitamina. ¿Para qué? Para recibir fuerza adicional para estar en ese evento y sacar lo mejor de ellos. Ese es el punto con esa bebida. Así también creo que a través de la palabra de Dios, nosotros como cristianos vamos a energizar nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestras acciones. ¿Cómo? ¿Para qué? Bueno, a través del Espíritu Santo. Es como vamos a darle esa fuerza y ese vigor. ¿Qué es lo que dice Hechos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero qué poder está en nosotros? ¿Lo está o no lo está? Así que yo creo que como iglesia seremos energizados ¿para qué? Con el Espíritu, para sacar el mejor provecho, a sacar lo mejor de nosotros como cristianos. Carlos Spurgeon dijo una vez: nunca veremos mucho cambio para mejorar en nuestras iglesias en general hasta que la reunión de oración ocupe el lugar más alto en la estima de los cristianos. ¿Ve usted? ¿Esa es su mayor estima? ¿La oración? Yo creo que entre eso podemos ver entonces que realmente va a verse algo diferente a lo que vemos aquí. Así que George Mueller solo tenía 2 pennies en su bolsillo. En aquellos años, solamente 2 pennies, y con ello él se pone a orar. Recibió una corazonada de parte de Dios y yo quiero abrir un orfanatorio, quiero ayudar a los huérfanos. No tengo dinero, pero yo puedo estrechar mi mano y hacer algo por ellos. Era lo que había nacido en su corazón. ¿Y sabe qué? Lo hizo, lo logró, abrió ese orfanatorio, lo tuvo por 60 años, un promedio. Y aparte dice en la historia que ayudó a un promedio de más de 10,000 huérfanitos. Gracias a Dios. ¿Y sabe qué? En todo ese tiempo él mantuvo un registro en un cuaderno de todas sus oraciones que llenaron un promedio de 3,000 páginas. Y entre esas 3,000 páginas, fíjese nomás, sus notas muestran que más de 30,000 oraciones fueron respondidas. Más de 30,000 oraciones fueron respondidas. Tomando nota él, en una ocasión llevan a dormirse a los niños, disculpen, pero ahora no tenemos comida, no tenemos nada. ¿Y sabe qué? Iba pasando un lechero, se desbarató el camión, viene y le suena la puerta: oiga, aquí tengo leche, ¿quieren? Y otro, un panadero también. Digo, al momento Dios siempre dice que nunca le falló. Dios siempre le suplió. Creo que el hermano Osdi Luna, también en ese ministerio del Cadillo, creo que Dios también ha obrado en muchas maneras en su vida. Dios es fiel y Dios es bueno. Y la oración tiene poder y es la mejor arma del cristiano, la cual no es solo para suplir necesidades, sino para escuchar la voz de Dios, encontrar nuestro propósito, dirección para resolver problemas, para el que el perdido sea salvo, para recibir el perdón de Dios y sobre todo ser empoderados con el Espíritu. ¿Para qué? Para evangelizar al mundo perdido. Sí, Dios quiere que vayas al cielo, pero no quiere que vayas solo. Quiere que también lleves a otros para allá. Sí, que una iglesia fundada sobre la palabra de Dios, una iglesia energizada por la oración, y tercero, una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Dice Hechos, capítulo 2, si lo tiene ahí, Hechos capítulo 2. Versículo 43, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si usted ve el diccionario y podemos ver esa palabra de temor,
es muy parecida a la de asombro y se define como un sentimiento de respeto reverencial mezclado con maravilla. Es lo que dice el diccionario. Yo creo que esto, lo que podemos ver aquí, es algo que no puede explicarse naturalmente, lo que uno puede ver en sí. Los apóstoles estaban realizando hechos sobrenaturales de los cuales Dios sigue haciendo hoy también en 2020. Dios lo sigue haciendo, es el mismo de ayer, de hoy también. Muchas personas, a pesar del COVID, han sido sanados gracias a nuestro Dios, y de otras enfermedades también, como accidentes. Dios los ha cuidado y les ha proveído milagrosamente, a pesar de la escasez de moneda y de muchas otras cosas en nuestro país. Aparte, vea a su alrededor para que usted vea que Dios es real y que su Espíritu Santo realmente está vivo y está presente. Vea California, fíjese lo que está sucediendo. Un estado que no glorifica a Dios, un estado que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Yo creo que como el tiempo es corto, yo creo que Dios quiere que esas personas se arrepientan, y sobre todo los ateos, como para que ustedes vean que yo existo. Fíjate lo que estoy haciendo. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde usted ha visto tornados de fuego? Es lo que está pasando allá. Por eso dice la palabra que habrá señales en el cielo y en la tierra, y usted ya los está viendo personalmente. Así que esto no es nada para lo que viene. Así que vale más que se prepare bien. Y sobre todo, yo creo que no son fenómenos naturales. Yo creo que en parte son fenómenos sobrenaturales, que ya es la mano de Dios moviendo todo ahí. Así que la iglesia primitiva fue empoderada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer, para servir, para ayudar al necesitado y para evangelizar. ¿Usted no hace eso? ¿Será que uno no ha sido empoderado por él o no lo tiene? Porque dice la palabra en Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Usted lo tiene o no? Si usted no tiene el Espíritu Santo, no importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa que usted con orgullo diga yo soy de tal religión, está perdido, se va a ir al infierno. Si usted no tiene el Espíritu Santo, que lo da Cristo Jesús, usted no va al cielo, usted está perdido, se va a tostar en el infierno, se va a enchicharrar, como decíamos. Así que yo creo que los teólogos nos dicen que supuestamente, a lo que vemos, en los primeros 12 meses de la iglesia primitiva, dice la historia que añadieron o agregaron más de 30,000 personas al reino de Dios. Nada más en los primeros, más de 3,000 personas se entregaron a Jesús. ¿Con quién? Con Pedro, con el que menos se esperaba, el que andaba negando a Jesús. Y vemos también, y es verdad, porque está escrito de que más de 30,000 personas entregaron su vida a Jesús. La iglesia de Jesucristo empezó, ¿sabe cómo empezó la iglesia de Jesús? La esposa de Cristo, aquella que ha sido lavada en su sangre, empezó primero con una persona. ¿Y sabe quién es esa persona? Nuestro Señor Jesús. Fue como inició. En segundo lugar, luego 12 discípulos. Y luego en Lucas capítulo 10 encontramos a 70 discípulos. Luego en Hechos 1:15 encontramos a 120 personas. Luego Hechos 2:41, 3,000 personas. Luego Hechos 4:4, 5,000 personas. Pero usted va a Hechos capítulo 21, versículo 20, dice que millares, dice el texto, Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves? Dice, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Eran millares. ¿Ve usted? ¿Saben cuánto tiempo sucedió eso? Dicen los teólogos que en un año promedio alcanzaron esas personas y cambiaron el mundo. La misma palabra dice que trastornaban al mundo, pero el mundo ahora está trastornando a la iglesia. En parte, se parece más al mundo que a la iglesia. El cristiano, dice Hechos 5:42, y todos los días, y en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, todos los días. ¿Dónde? En la iglesia y en la casa. Imagínese, es lógico que una iglesia va a crecer así. ¿Usted está haciendo su parte como oveja?
¿Usted está haciendo su parte como miembro de esa iglesia que es de Cristo Jesús? Así que ese es el poder de una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Así que primero, una iglesia fundada sobre la palabra de Dios. Segundo, una iglesia energizada por la oración. Tercero, una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Y cuarto, una iglesia marcada por la generosidad. Una iglesia marcada por la generosidad. Dice Hechos capítulo 2, versículo 34, dice que todos los que habían creído estaban juntos. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Para qué? Y aquí en la casa yo lo puedo hacer. Oh, sí, mira, qué casualidad que la palabra dice que tienen que estar juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como hoy en día es día domingo, ¿no es así? ¿Y sabe qué andan haciendo muchos cristianos? Andan por donde quiera. No, ando para acá con el compadre y que la comida y que la playa y que no sé qué. Es día del Señor. Que me tengo que, aunque no esté en un templo, familia, levántense, cámbiense. Vamos a sentarnos en la sala, vamos a poner Facebook porque nos vamos a congregar y vamos a escuchar y adorar a nuestro Dios. Que cuando hay canto, pues yo me levanto y le aplaudo. Que vamos a orar. Yo inclino su rostro, muchachos, vamos a orar y vamos a escuchar la palabra. Siéntese, vamos a escuchar la palabra. Puede tener un café ahí si quiere, unas galletitas si quiere. Y escuchando la palabra, ese es el punto. Que porque, es que ya no estamos en la iglesia, voy a andar por donde yo quiera. No es el día del Señor, nada ha cambiado, es lo mismo. ¿Me explico o no? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían, fíjese lo interesante, sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué asombrosa generosidad, ¿no cree usted? Ahora no les puede sacar ni un penny ni un nicle. Hay necesidad en tal lugar como... Bueno, a medida que la iglesia crecía, a pasos agigantados, se estaba multiplicando a lo que vemos, los números aumentaron y así como se multiplicaron los números, se multiplicaron también los problemas y las necesidades, pues eran urgentes. Pues ¿cómo le hacemos? Dios les puso eso en su corazón hacerlo. Y era la manera que en aquellos tiempos no era tanto que tengo un carro, tengo tanto en el banco, no eran cosas materiales, tengo gallinas, tengo borregas, tengo terrenos. Y era la manera que yo puedo ayudar con esto. Y con lo que ellos podían, ellos lo daban ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de los hermanos en la iglesia. Qué interesante es eso. Y los creyentes respondieron compartiendo todo lo que ellos pudieran dar. Fíjese nomás, ¿sabe qué es lo que Dios quiere ahora? Quiero que escuche esto. Dios no quiere una iglesia con un puño cerrado, sino una iglesia con una mano abierta. No solamente para dar, pero ¿sabes qué? Con un puño cerrado, dime, ¿te va a dar Dios algo o no? ¿No puede? Entonces tienes la mano abierta para que Dios te bendiga y te dé. Y es lo que Dios quiere. David en Salmo 37, versículo 25, fíjese, busca el texto ahí. Salmo 37. Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Ve usted? Dice, ¿quién? No dice ahí, no he visto hombre desamparado. No, estoy diciendo de cualquiera. Está hablando de los que son justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han sido renovados, limpiados, perdonados. Dice, no he visto justo desamparado, ni, fíjese, Dios no solamente te bendice a ti, fíjese nomás que mis hijos, mis nietos van a ser bendecidos. ¿Por qué? Por lo que yo soy, por lo que Dios me ha bendecido a mí. Y dice, ni su descendencia que mendigue pan. Vean hacia abajo y mírese, ¿le ha faltado algo? No creo, ¿verdad? Dios nos ha bendecido. Cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, hasta Dios se encarga de tu descendencia. ¿Quieres tú que tus hijos, tus nietos, bisnietos vivan bien? Sirve a Dios. Dios se va a encargar de ellos cuando tú no estés allí. Eso es lo bonito de esto de nuestro Dios. Y quiero que escuche, yo no predico de la prosperidad, pero tampoco predico de la pobreza, pero sí predico de la piedad y la honestidad. Usted sea fiel a Dios y Dios se va a encargar de usted. No le va a faltar, porque yo lo prometa, no, lo promete la palabra de nuestro Dios. Y también dicen en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado.
Dice, pero pastor, ¿qué base podemos tomar? El diezmo, 10%. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo. Jesús en una ocasión les dice, miren, ustedes dan del diezmo del eneldo, del comino y de no sé qué, y que para ahí, que para acá. Pero también no dejen de hacer aquello. Porque era de que ellos decían, no, yo no puedo, mamá, ayudarte porque esto es el diezmo de Dios. Que no, dice, es correcto que des tu diezmo, pero no te olvides de hacer aquello. Dale a tu mamá también, ¿verdad? Y dicen en Hebreos también que todos aquellos traen los diezmos al templo. Usted lea el libro y se da cuenta de que también habla de los diezmos en el Nuevo Testamento. Y aparte también vemos que el Señor nos dice que, bueno, yo me pongo a pensar en esto, porque hay personas que dicen, ay, ¿por qué tengo que dar el diezmo? Dios dio el 100% por ti. ¿Tú no puedes dar ni el 10? ¿Será mucho que tú le des el 10 a Dios? Porque si tú te pones a pensar, tú eres salvo, tú vas a ir al cielo un día, calles de oro, mar de cristal, una casa, dice Juan capítulo que es 14, voy a prepararles una morada, no vas a pagar renta. No vas a pagar el dinero por pagar esa casa, calle de oro, mar de cristal, paz para siempre, gozo, felicidad, no habrá muerte ni llanto, nada. Ahora, si tú empiezas a dar aún tu diezmo aquí en esta tierra, ¿tú crees que va a ser mucho para todo lo que tú vas a recibir? No estoy diciendo que con eso vas a comprar aquello, no, para nada, es gratis. Pero Dios está diciendo aquí que tú des ¿para qué? Para que la obra sea financiada. ¿Con qué fin? De hacer esto, de predicar el evangelio, que la gente conozca de Cristo. ¿Será mucho hacer eso? No creo yo. Al contrario, creo que hasta el 20, el 30, el 40 es poco. Créame, que no se compara con tanta bendición que Dios te da paz, te da tranquilidad, te da gozo, bendición, cuidado y protección, y tantas cosas. Oiga, que a veces ni nos damos cuenta de cuántas cosas Dios te ha liberado y ni así aún somos agradecidos, ¿verdad? Así que Dios dio el 100. Yo creo que es justo dar el 10. Bueno, ni el 10 sería muy poco, pero bueno. Jesús dijo en Mateo 22:20, entonces les dijo, oye, ¿de quién es? A ver, préstame esa peseta. No era una peseta, era otra moneda, ¿verdad? Pero dime de quién es esa imagen y la inscripción. Y el 21 les dice, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. ¿Y qué dijo? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Independientemente que tú crees que el 1, que el 5, que el 10, que el 20, ¿qué dice Jesús? Hay una parte que tú le das al gobierno, no le das las taxas. ¿Qué dice Dios? Tú dale al gobierno lo que es del gobierno. Cada vez que tú compras algo, tú tienes que darle taxas al gobierno. ¿Para qué? Para bendecirte, tener unas bonitas calles, bonitos edificios, que tú vas a la corte, vas a ciertos lugares y todo es un país bendecido. Para algo se usa. Y así esto, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué? Para bendecir a muchas personas. Se ayuda a misioneros, se ayuda a necesidades, para que se siga predicando el evangelio y de muchas maneras más. ¿Me explico? Así que yo creo que esto que dice Jesús, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que denle los impuestos a Uncle Sam y los diezmos al Padre Jesús. Es lo que está diciendo. Una ocasión, hace muchos años, había un joven que fue forzado a salir de su casa. Sus papás no tienen ni para darle al pobre para subsistir su vida, para poder comer. Y papá, vos tenés que salir de mi casa, tú quieres buscar trabajo. Dale, mijito, voy a buscar jale, dale. Y se fue el muchacho, hizo su maleta, se fue a Nueva York y él soñaba que un día pudiera tener su propia compañía de jabón. Ese era su deseo, ese era su anhelo. Al principio sí le fue muy difícil encontrar trabajo, pero nunca olvidó las palabras de su madre. Mi hijo, sirve a Dios, ama a Dios, haz todo por Dios. Y así lo hizo. Y él fue trabajando, fue obteniendo dinero y de cada dólar él daba su diezmo. Y los dólares empezaron a entrar y a entrar y a entrar. En poco tiempo se vino haciendo socio de un productor de jabón. Pasan los años y su socio, al final de cuentas, al pasar los años, se muere y él al final queda como dueño de esa compañía. Y en ese momento le dice a la persona o a su contador que ayudaba o le apoyaba, y ve al banco, quiero que abras una cuenta en nombre de Jesús, y ¿sabes qué? Y quiero que pongas todas las ganancias ahí en esa cuenta, el 10% de los ingresos, los diezmos quiero que me los pongas todos ahí en ese banco. Y desde entonces su negocio empezó a crecer milagrosamente. Miren nomás, y al ver crecer su negocio,
Ya no solamente se conformó con el 10. Oye, Señor, me estás bendiciendo mucho. Le subió al 20, luego al 30 y luego hasta el 50% de sus ingresos en darlos como diezmos. Creció tanto en la compañía, a través del Señor, de lo que le bendijo, hizo que su apellido ahora sea conocido en todas las casas, en todo el mundo y sobre todo aquí en nuestro país. ¿Cuál era el nombre de este muchacho? William Colgate. Una sonrisa, Colgate. Dios le bendijo. Dios no se queda con nada. Si Dios te pide algo es por algo. Dios te va a bendecir. Y a veces nos hacemos los sordos. Es que no estoy yendo a la iglesia. Y es que lo que es de Dios, ¿verdad? ¿A mí qué me costaría? Pues no hay nada, pues yo tampoco. No, hay que ser fieles. Porque hay algunos, a lo mejor hasta hay algunos pastores que no quieren diezmar. No, tenemos que ser fieles. Somos como todos. Y hay que ser fiel a Dios, es la palabra de nuestro Dios. Así que Dios es fiel y su iglesia debe ser marcada por la generosidad. Así que en primer lugar, una iglesia fundada sobre la palabra de Dios, una iglesia energizada por la oración, una iglesia impulsada por el Espíritu Santo, una iglesia marcada por la generosidad, una iglesia que evangeliza diariamente. Espero y que usted pueda ser esa persona. Evangelizar diariamente, dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que vemos aquí, que las personas se salvaban a diario, a cada día, indicaba que los creyentes estaban compartiendo el evangelio donde quiera que ellos estaban. Y si vemos ahí el libro de los Hechos, te das cuenta que el evangelismo era el patrón regular, normal, cada día de su vida. Es lo que vemos ahí. Aunque ellos fueran intimidados, amenazados, golpeados o encarcelados, ellos predicaban el evangelio. Y dice que el Señor, aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Miren nomás. Y dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, que donde quiera que ellos iban, dice el texto, fueron esparcidos a consecuencia de la persecución de Saulo. Dice, predicaron la palabra de Dios donde quiera que iban. Imagínense, es que está pasando esto, está pasando lo otro, ya no lo voy a hacer. No, donde estuviera la situación que estuviera, ellos predicaban el evangelio. Y yo creo que hoy en día, en este año 2020, el deseo para ganar almas necesita ser renovado dentro del cuerpo de Cristo Jesús, si es que lo tiene, a Cristo Jesús, porque cada alma trae gloria a nuestro Dios. Así que no fuimos llamados a cultivar peces, fuimos llamados a pescar. Os haré pescadores de hombres, le dijo el Señor a los apóstoles, sobre todo a Pedro. Y yo creo que aún si usted se pone a pensar en esa pesca milagrosa, ahí estuvieron parados y todos los pescados saltaron al bote. No, tuvieron que limpiar sus redes, tuvieron que meterse a alta mar y tuvieron que aventar las redes y esperar, y de repente nomás aparecen los pescados. Dios tiene una parte, nosotros tenemos otra, pero muchas veces no hacemos la nuestra, pero sí exigimos que Dios haga la de Él. Tenemos una gran parte. Así que una ocasión había un hermano que tenía un vecino que le encantaba el golf, y cada vez que salía el vecino, te invito, vamos a jugar golf. Ay, disculpe, con toda cortesía, no puedo, es domingo, es el día del Señor, yo voy para la iglesia. No se preocupe, vecino, todo bien. Llegaba el siguiente domingo, vecino, lo invito al golf. Ay, disculpe nuevamente, pero es el día del Señor, no se preocupe. Y oiga, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y otra vez, oye vecino, ¿qué le parece? ¿Vamos al golf ahora sí o qué? Ya sabe, oiga, ay, quisiera, pero disculpe. Oye, ¿sabes qué? Qué cosa, ¿no? Y qué raro. Yo siempre te he invitado a jugar golf, pero tú nunca me has invitado a tu iglesia. Es la realidad ahora eso de muchos cristianos. Todo el mundo nos invita para todo, pero el cristiano nunca anda invitando para la iglesia. Mira, te invito, ven a ver al Facebook, ven a escuchar la palabra. A veces ni eso, ni de periodo compartir la liga para que otros se puedan escuchar del Señor. Qué interesante. Yo creo que uno se pone a pensar en esto del evangelismo. Por ejemplo, la iglesia en la China.
Hace 50 años era totalmente prohibido el evangelio, que todavía lo es. Era una iglesia pequeña. Ahora es la iglesia más grande del mundo, la iglesia de China. ¿Y sabe dónde se reúnen? Debajo de la tierra, y es prohibido, y es la más grande. Y aquí, donde todo es libre, somos las iglesias más pequeñas del mundo. Valga la redundancia, como dicen, ¿verdad? Así que el Señor nos dijo: id por todo el mundo. ¿Sabes qué es lo más triste? Y con esto quiero ir terminando. ¿Sabe qué es lo más triste del infierno? Porque el lema del cristiano tiene que ser: id por todo el mundo. Pero ¿sabe qué es lo más triste del infierno? Solo pensar que un familiar, un hijo, un papá, un hermano esté en ese lugar donde el fuego no se apaga, donde el gusano no se muere, donde su tormento, dice la palabra, que sube por los siglos de los siglos, donde hay fuego, hay tortura, hay azufre. ¿Te imaginas eso? Pero usted dirá: ¿eso es lo más feo? Yo creo que en parte sí, pero no es tanto solamente eso. ¿Sabe qué me puse a pensar en esto? Se trata de pasar, sí, una eternidad lejos de la persona que más te ha amado en este mundo y en esta vida. En ese lugar tú vas a estar más lejos, más lejos, más lejos de la persona que más te ha amado en esta vida y en esta tierra. Y aparte de ello, lejos del amor más puro que puede existir, Cristo Jesús. Eso es lo más triste. ¿Cómo es posible que la persona que más me ama es en ese lugar donde voy a estar más lejos de Él? Sí, es ahorita donde tú tienes que reflexionar en eso y decir: oye, sí, ¿verdad? Yo necesito a Jesús, que es el que más me ama al 100, sinceramente, con un amor puro y sincero. Sí, te ama. ¿Por qué no le recibes hoy? Este es tu momento. Y para eso está la iglesia, para compartir esas buenas nuevas, que la gente pueda entregar su vida a Jesús y cambiar su destino. Y dígale: Señor, perdóname, entrego mi vida a ti. Yo quiero, Señor, responder o corresponder a ese amor que tú me tienes. Sería lo ideal. Quiero orar, pero antes de ello, yo creo que pidamos a Dios que así como la iglesia primitiva, así como la iglesia primitiva, podamos ahora ser nosotros la iglesia post-mitiva, post-último, primera, post-último. Así como la iglesia primitiva lo fue, espero y la iglesia de ahora, la post-mitiva, sea como esa también. ¿No creo? O mejor, pidamos a Dios. Así que una iglesia fundada sobre la palabra, energizada por la oración, impulsada por el Espíritu Santo, marcada por la generosidad y que evangeliza diariamente. Pidamos a Dios que eso pueda ser parte de nuestra vida. Si hoy tú no tienes a Cristo, este es el momento. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y quiero que hagas esta oración con todo tu corazón y en fe, y di: Señor Jesús, te recibo, Señor, en mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame, santifícame, Señor, y séllame como tu Hijo, Señor. Y gracias te doy por tu gracia, por tu misericordia y por salvarme. Me encomiendo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia primitiva, que tú deseas, Señor, que esta iglesia posmitiva pueda ser igual, Señor. Así que nos encomendamos en tus manos. Bendícenos, Señor, guárdanos y bendice a tu pueblo. Empodera a tu iglesia, Señor, para ser una iglesia que realmente, Señor, está compartiendo tu palabra para que otros también se entreguen a ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.